Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 23 de abril del Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos y que iba en camino hacia la aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se les apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y la dureza de corazón, porque no les habían creído a los que habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, tomado del final canónico añadido a Marcos, contiene un breve reencuentro de aparición de Jesús resucitado, primero a María Magdalena, después a los 2 discípulos de Emaús y finalmente a los 11. Cuando estaban a la mesa, Jesús les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio a toda la creación. Durante toda esta semana de Pascua hemos leído el Evangelio, sucesivas apariciones de Jesús según los diversos evangelistas. Por eso estamos en condiciones de reflexionar brevemente sobre ellas. Hemos de entender las apariciones como signos fehacientes de la resurrección de Jesús, que vienen a confirmar el dato de su sepulcro vacío y suscitan y avalan decididamente la fe de los apóstoles y de la comunidad eclesial, es decir, nuestra propia fe en el hecho real y cierto, aunque los metahistóricos y los indemostrables en sí mismo, de la resurrección del Señor. Los relatos de las apariciones, como todo el Evangelio, son profesiones de fe pascual que contienen un lenguaje teológico, son querigmas o anuncios de fe. Su intención básica no es hacer historia exacta, crónica fiel, video o reportaje diario de sucesos. No obstante, el sustrato de las mismas son datos objetivos, acaecidos realmente, y no mera creación literaria de tipo sugestivo, como veremos enseguida. Las apariciones son contactos personales con el mismo Jesús de Nazaret, que murió y resucitó. Son experiencias de fe con bases objetivas. De esta fe se sigue la total transformación personal de los discípulos, que son destinatarios más frecuentes, pues del conjunto de las apariciones de Jesús resucitado, que suma unas 10 veces que se ve, y si bien algunas tienen destinatarios individuales, es el grupo de los discípulos y apóstoles a quienes se les aparece con preferencia. Las divergencias, las diferencias que se dan en los relatos de los 4 evangelios son manifiestas, como hemos podido ver, algunas irreconciliables respecto al momento, fechas y lugares: Galilea, según San Mateo y Marcos; Jerusalén, según San Lucas y Juan. Al igual que los diversos relatos de la resurrección del Señor, estos detalles divergentes no tienen importancia decisiva. Sencillamente reflejan las distintas tradiciones orales existentes en las comunidades apostólicas. La cristiandad primera no se preocupó de armonizarlas, lo cual da relatos con mayor autenticidad, de testimonio carigmático de fe, sin manipulaciones ni preocupaciones apologéticas.
Las coincidencias a punto, comunes o todas las apariciones según se desprenden el conjunto de los relatos de las mismas, que son estas. Primero encontramos, es siempre iniciativa de Cristo que de manera inesperada aparece y desaparece, incluso con las puertas cerradas. Ninguna aparición sucede de noche ni en sueños, ni es provocada por ilusión, expectativas o alucinación del grupo de los discípulos. 2. Según Jesús, no es conocido en un primer instante. Los discípulos dudan y se muestran reacios a creer. Eso motiva que Él aporte signos e indicios de su identidad. Y 3. Mediante un proceso gradual de fe, el Señor es reconocido en un segundo momento gracias a una palabra, un signo, por ejemplo, las llagas u otros gestos característicos que vence a su tristeza y que es plena, es una certeza que ya es probable, es Jesús resucitado, está totalmente seguros. Por eso dirán después, incluso hasta el martirio, somos testigos. Finalmente, el mandato misionero, la misión del envío por el testimonio de la evangelización. Para esta misión de la Iglesia, que es la misma de Jesús, Él les da la fuerza y el dinamismo del Espíritu. La primera lectura nos muestra el servicio incondicional de los apóstoles a este mandato misionero de Jesús. Pedro y Juan, ante este Sanedrín, por causa del enfermo curado en el templo, ante el apoyo popular del consejo, no pueden castigar a los apóstoles, pero les prohíben hablar de Jesús. La réplica de Pedro y Juan es rotunda. Hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres y no podemos menos confiar de contar con lo que hemos visto y oído. Admirable el ejemplo de la audacia apostólica por los cristianos de todos los tiempos, incluidos nosotros. A pesar de todas las amenazas y prohibiciones, no podemos ceder en el anuncio del testimonio de Cristo resucitado. Jesucristo ha resucitado y en verdad resucitó. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.